Bienvenidos de nuevo al blog a todos. Hoy, ya saben, quiero hablar sobre todo lo que muchos de nosotros hacemos para comprar el auto de nuestros sueños. Ya saben, y específicamente toda la flota que prácticamente vendí a lo largo de los años para finalmente comprar mi 296. Para mí comprar este auto no fue simplemente, ya saben, presionar una tecla o firmar y listo. Quiero decir, tomó algo de tiempo, tomó recursos, tomó mucho tiempo y esfuerzo. De hecho, de estar manejando continuamente y tratando realmente de reunir los recursos para comprar este auto. Pero al hacer eso, ya sabes, tuve que pasar por un montón de autos diferentes, muchos de mis autos soñados. En ese momento tuve que decirles adiós de alguna manera u otra. Pero ya sabes, aquí estoy viendo el 296, amo este auto absolutamente, infinitamente. Es absolutamente increíble en todo lo que soñaría que fuera. Pero quiero hablar de esto porque no fue algo que llegó fácilmente y ciertamente no fue el primer auto que he tenido. Mucha gente, ya sabes, llega a esa crisis de la mediana edad y empiezan a pensar, oh, ¿sabes qué? Es hora de comprar ese nuevo Corvette convertible o es hora de comprar ese auto deportivo nuevo. Pero ¿sabes qué? No estoy en una crisis de la mediana edad. O sea, sí estoy en la mediana edad, pero no estoy pasando por una crisis como tal. Amo este auto. ¿Por qué? Porque lo que le agrega es valor a la experiencia de manejo. Ahora, sabes, he tenido una gran cantidad de autos increíbles en mi vida y la realidad es que no empecé aquí. Quiero decir, claramente sabemos más o menos el precio de etiqueta de muchos de estos autos, no son nada baratos. Pero para llegar a este punto no sucedió, como dije, de inmediato. De hecho, pasé por un montón de autos y siempre he encontrado la mejor manera de realmente avanzar para conseguir tu auto soñado eventualmente era hacerlo por pasos. Porque ya sabes, no soy ese tipo que tiene una cuenta bancaria de 40 millones de dólares que simplemente, ya sabes, firma un cheque y se acabó el asunto. Quiero decir, eventualmente ahí es donde llegué, pero me tomó mucho tiempo. O sea, claro, tenemos nuestro 911 usado y ya sabes, tenemos el M5 viejo en el garage. Amo ese auto, de verdad lo sigo amando hasta el día de hoy, pero este trae otro elemento, trae ese elemento de emoción, esa especie de ocasión especial, si quieres llamarlo así. Es una experiencia de manejo delicada, es un poco sensible, es un poco quisquilloso, pero ¿sabes qué? Es todo lo que soñé que sería. Pero en realidad pienso en los autos que tuve que dejar atrás en el camino. Y no lo hice, de nuevo, no hice esto todo de una vez. Y creo que muchos de nosotros, los verdaderos entusiastas de los autos, compramos los autos de nuestros sueños. Y en nuestra mente, en nuestros sueños, es el auto que podemos pagar. En ese momento, ¿verdad? Quiero decir, me gustaría poder pagar un Pagani, tal vez algún día, pero ahora mismo no puedo. Entonces, ¿es un sueño o es más bien una pesadilla pensar en lo que se necesita para llegar a ese sueño? Ya sabes, ese es más o menos el punto. En cuanto a eso, quiero decir, pienso en los autos y las máquinas de garaje que he tenido en el camino y en esos sacrificios. Sabes, compraba uno y lo manejaba por algunos años. Y luego, ya sabes, ahorraba suficiente capital y eso, y guardaba unos cuantos dólares extra y luego pasaba al siguiente auto. Esa siempre ha sido la manera en que he logrado hacerlo. Así que llegar a este punto, la verdad, no fue tan fácil. Y para algunos de ustedes es 100% y bien por ustedes, de verdad, si llegaron aquí y no fue ningún problema y están buscando lo siguiente grande, eso es genial. Pero seré el primero en admitirlo, ya sabes, pienso en hace mucho tiempo, ya sabes. Uno de mis primeros autos de entusiasta fue un RX-7, ya sabes, un RX-7 del 88 y siempre me encantaron autos así, autos divertidos y deportivos y lo manejé por unos 3 o 4 años y pensé, está bien, este es un auto genial. En ese momento era un auto divertido de altas revoluciones, era manual de 5 velocidades y me considero un verdadero entusiasta, pero lo manejé por algunos años. Y luego llegó un amigo mío, tenía un 911, un 77 911S y fuimos a dar una vuelta. Él acababa de comprar el auto, fuimos a dar una vuelta y yo quedé convencido de inmediato, atravesando las glorietas a toda velocidad. Sabes, creo que también hicimos un poco de carreras. Y después de experimentar el viejo 911, sí, necesitaba avanzar. Tenía que deshacerme del RX-7 y necesitaba mi propio 911, así que estaba en esa misión. Vendí el RX-7, me pasé a uno de mis primeros 911, compré un 69 que estaba medio parchado, le pusieron una carrocería ancha y otras cosas. Era un coupé, era un auto que se veía increíble, como de color azul celeste. Ese fue uno de mis primeros autos, lo compré, pero no lo tuve mucho tiempo. Unos amigos míos decidieron que querían el auto. Y ya sabes, yo estaba pensando que no tengo la paciencia para esperar, porque todavía le estaban haciendo unas restauraciones menores. Así que solo transferí los papeles, lo manejé unas cuantas veces y luego se lo di a mis amigos. En ese caso, seguí con mi camino. Compré un 79, 911. Así que, por supuesto, ya sabes, yo había empezado con, ya sabes, $1,000 en el 911 azul.
Luego terminé vendiendo ese y tomé ese dinero, ahorré unos cuantos dólares más y terminé comprando un 911 SC por creo que fueron alrededor de $21,000 o 20,000. Y ya sabes, ese era un auto maravilloso, era un 911 CC negro y era un Targa. Tenía el alerón de ballena, el alerón de carrera, no el alerón grande y ancho que se ve un poco obsceno en la carrocería angosta. En realidad tenía el alerón correcto, el alerón de carrera. Así que tenía el alerón completo, pero no tenía los lados grandes y anchos en la parte de abajo. Así que hice eso y eso costó como $20,000. Manejé ese auto por, 6 o no sé, 5, 6, 7 años, 6 años tal vez. Lo amé todos los días, recibí muchos cumplidos, lo manejé a todos lados, lo saqué tanto como pude, lo pulía constantemente y luego seguía adelante. Sí, como muchos de nosotros, sabes, constantemente vamos subiendo de nivel, subiendo en la cadena. Bien, lo vendí por, no sé, creo que terminé vendiéndolo después de algunos años, probablemente por unos 5,000, no puedo recordar por ahí, $7,000. Y entonces supe, porque la razón por la que lo vendí fue esa. Hice un viaje, un año, fui a Santa Bárbara, allá en California. De hecho, íbamos de camino, hicimos un viaje por carretera. Mi esposa en ese entonces, o mi novia en ese entonces, ahora mi esposa. Y había un auto en venta, era un 930, y siempre pensé cómo serían esas cosas. ¿Cómo crees que se ve el siguiente paso? Así que encontré un 77,930 que estaba en venta en Santa Bárbara. Me encontré con el tipo mientras estábamos de vacaciones, fuimos a dar una vuelta, él me llevó a pasear, entramos a la autopista, acelera y empieza a derrapar. Es ruido, es el ruido del turbo, es el ruido del enfriado por aire, es todo, es todo. Él se era así, pero con mucho más empuje y mucho más drama. Y yo pensaba para mí mismo, olvídate del C, ya fue. Así que, por supuesto, ya sabes, llegué a casa y me tomó un par de años vender el SE, pero al final lo vendí. En ese caso, entonces encontré un auto hermoso, con números coincidentes, sin historial de daños por colisión ni nada, y era un hermoso auto canadiense. Regresé a casa, encontré este auto después de vender el SE y lo compré por, no sé, creo que fue, quiero decir, poco más de 30,000. Creo que estaba en ese rango de $30,000, creo que terminó en 31,000 porque el dueño lo estaba vendiendo en 40 y necesitaba algo de trabajo. Le hice una inspección previa a la compra. Era de este hermoso color champán, si puedes imaginar ese color. No es realmente plateado, no es dorado, es como un dorado claro, casi champán, hermoso. Le habían puesto algunas mejoras, como las ruedas de copa C2, él le había puesto el faldón delantero de carrera y algunos detalles bonitos, pero por lo demás era un auto bastante original. Tenía una tercera luz de freno y le puso los faros mejorados H. Eran H1 o H4 o como se llamen. Le puso los faros de estilo más nuevo, así que ya no tenía ese aspecto anticuado. Entonces, al final, él se llevó el 911 en ese momento, el 930, y yo compré ese auto por unos 31,000, porque después de la inspección previa a la compra, dijeron que tenía un par de fugas aquí, un par de fugas allá, la antena eléctrica no funcionaba y el espejo del conductor estaba flojo. Había un montón de detalles menores que solo necesitaban arreglarse, necesitaba algo de cariño. Los paneles de balancines, como sabes, en muchos de los 911 de esa época eran de estilo acordeón. Esos paneles de balancines aquí eran separados, eran una pieza aparte atornillada. Y como que se levantaba, se ensanchaba. Pero en ese 911 tenía muchas marcas de piedras, ya sabes, porque se ensanchaba mucho, porque los 930 tenían salpicaderas muy anchas. Así que todas las llantas delanteras lo llenaban de piedras y tuve que mandar a pintar eso. Y luego, ya sabes, arreglé lo del espejo y la antena, más o menos arreglé algunas de esas cosas. Pero luego lo llevé con un señor que es bueno trabajando en estos autos, de hecho, a un taller local aquí. Hicieron una prueba de fugas porque tenía curiosidad, yo no lo había hecho. Hicieron una prueba de compresión en la inspección previa a la compra y todo salió bien. Pero luego pensé, ¿sabes qué? ¿Qué tal una prueba de fugas? Todos dicen que mantiene 100 PSI durante un periodo de tiempo, como una hora, y hay un porcentaje de caída. Entonces, si mantiene, digamos, el 99% de la presión, que son como 100 PSI, pones el pistón, cada cilindro en el punto muerto superior y lo llenas de presión. Y eventualmente se va a fugar algo de aire. Pero unos resultados realmente malos, un conjunto de resultados realmente malo, usualmente significa que van a haber fugas por los anillos, por las válvulas, y a veces puedes escuchar el silbido a través de la caja de aire. Podrías escuchar la válvula de admisión o, ya sabes, a través del escape, podría ser una válvula de escape, o ya sabes, lo que sea.
Incluso a través del cárter, eso podría significar que está pasando por los anillos, así que hay muchas formas de diagnosticarlo. Bueno, falló la prueba de fugas, así que lo llevé a otro taller mecánico. Él lo desarmó, empezó a abrirlo y se dio cuenta de que todos los anillos estaban agrietados y rotos, pero el auto estaba funcionando bien. Pero no fue hasta que lo desarmamos que nos dimos cuenta de que el motor básicamente estaba arruinado. Y lo que me di cuenta después fue que el dueño anterior le había puesto un aumento de presión ajustable. Bueno, probablemente se emocionó de más, corrió el auto un poco y, sorpresa, había mucho más escondido bajo el capó. Así que, en fin, para no hacer el cuento largo, desmontamos todo, pusimos una nueva bomba de aceite, terminamos poniendo toda la parte baja nueva, repulimos y revisamos con Magnaflux el cigüeñal. Hicimos ese tipo de trabajo, arreglamos toda la parte baja, la abrimos, pusimos cadenas nuevas. Las cabezas se reconstruyeron completamente con válvulas nuevas, guías, sellos, retenedores, todo lo que te imagines. Incluso los árboles de levas, decidimos mejorarlos y pusimos los árboles de levas CCC, que se supone que te dan como los CC 440 o algo así. No lo sé. Dicen que los árboles de levas CCC te dan un poco más de rendimiento agresivo. Yo no noté una gran diferencia después, pero sí pusimos los árboles de levas. Ya que estábamos ahí, mejoramos gran parte del sistema de combustible y del sistema de aire, ya sabes, las tomas de aire. Había muchas piezas que estaban agrietadas y envejecidas, así que era solo por el desgaste general. Terminé gastando como $30,000 o 27, $28,000. Reconstrucción del motor, clutch nuevo, algunas mejoras menores de rendimiento, así que ahora ya llevaba 30 más los 27,000, así que ya estaba metido en eso. Lo que sea, haz las cuentas. O sea, probablemente estábamos cerca de los 60,000, así que manejé el auto durante varios años. Después de eso, nada, otros 6, 7, 8 años, realmente lo disfruté, fue todo y más, así que continuando, ese fue mi auto soñado. Y de verdad, sabes, realmente pensé que no había nada mejor. Me encantaba el mundo del 911, me encantaba el 930 y realmente creo hasta el día de hoy que probablemente debía haberlo conservado, porque esos autos hemos visto cómo se disparan en valor, pero eso ya es otra historia. Estaba listo para seguir adelante, así que como puedes ver estoy subiendo poco a poco, aunque en realidad salí perdiendo con el 930. Mientras tanto, después de tenerlo durante 6 o 7 años, logré ahorrar unos cuantos dólares extra. Y mira nada más, finalmente decidí vender el auto y lo vendí por, no sé, 55, 60,000, no sé, por ahí. Pero luego empecé a buscar, ya sabes, quería probar el mundo exótico porque un amigo mío tiene un taller aquí en Edmonton y ya sabes, es muy bueno trabajando en Ferraris, Lambos, ya sabes, es un taller pequeño independiente, pero hace un gran trabajo. Y lo conocía desde hace muchos años, así que él estaba trabajando en muchos proyectos de productos. Y básicamente siempre tenía autos geniales como Gallardos y Ferraris 430 y todo tipo de cosas geniales en su taller. Así que después de una pequeña afinación, fuimos a dar una vuelta en un Gallardo, y ya sabes, él lo había afinado, lo tomó y necesitaba hacer su prueba de manejo mecánica alrededor de la cuadra. Él dijo, súbete, vamos, te voy a mostrar de qué se trata esto. Salimos a dar una vuelta, y lo primero que sentí cuando encendió el Gallardo fue como, wow, esto se siente raro y extraño, se supone que debe sentirse así, y él, sí, todo está normal. Sentí una descarga electrizante en la columna, como si este auto fuera absolutamente alucinante y me pusiera la piel de gallina. Y luego le aceleró un poco después de que lo habíamos manejado y yo estaba sorprendido. El sistema de escape era una mejora, creo que tenía un escape 2B. Yo estaba absolutamente como, ¿hay algo mejor que esto? Entonces vendí el 930, como dije, probablemente por un poco menos de lo que yo había invertido, así que quedé un poco en negativo. Pero ahorrando algo de dinero, pasando tiempo en el taller de Ed, dándome cuenta de que, wow, tengo que conseguir algo como esto, Gallardo, eso realmente me llamó la atención. Así que empecé a buscar y lo siguiente que supe, encontré un 2005. Ese era el auto blanco que tenía, y muchos de ustedes conocen el canal. Tuve ese auto, pero ahora pasé de 60 hasta 95 y necesitaba algo de trabajo. Así que ahora, de repente, compré el Gallardo, fui allá, lo probé. Parecía estar bien, pero el dueño anterior, bueno, que en paz descanse, ya no está con nosotros. Pero él no quería dejarlo en la agencia, no quería dejarlo en un taller independiente, porque no confiaba en ellos. Así que, en otras palabras, no permitía que se hiciera una inspección previa a la compra. La otra cara de la moneda era que costaba 15, 20,000 menos que el siguiente Gallardo más barato en ese momento. Así que fue como, está bien, revisé lo básico, fuimos a dar una vuelta. Llamé a mi amigo Ed para preguntarle sobre eso y qué más debía revisar, y parecía que todo estaba bien. Necesitaba, ya sabes, que le arreglaran los rines,
porque alguien les había puesto Plastidip y se veían horribles. Necesitaba más pintura, protección, película, porque realmente no tenía mucho. Solo tenía en la parte delantera literalmente solo el parachoques, ni siquiera todo el parachoques, y solo habían puesto en la parte trasera de los espejos. Pero ni siquiera le pusieron nada a las salpicaderas, al cofre, ni a nada. Era ridículo, así que tuve que gastar en eso, mandé a arreglar los rines de nuevo, tuve que gastar un poco en mantenimiento, porque ya sabes, no sabes qué tipo de mantenimiento le han dado. Pero negocié el precio asumiendo que el clutch podría estar mal, porque él no podía comprobarlo, no me dejó llevarlo para hacerle una prueba rápida. Y entonces le decía, mira, tengo un banco por 10,000, o sea, a menos que me dejes llevármelo. Tengo que tomar, ya sabes, para comprarlo, y tú, ya sabes, si quieres venderlo, 10,000 va a ser más o menos ese precio, asumiendo que el clutch está completamente dañado. Así que de todos modos conseguí el auto por creo 5 o 96,000 dólares y lo amé durante los siguientes 6 o 7 años. Entre tanto, en ese tiempo también compré un Jag F-Type que amo infinitamente. Ese auto me habló de una manera que muy pocas cosas hoy en día, ¿sabes? Tenía un sonido de escape tan agresivo. Tenía el F-Type R con el V8 supercargado, ya sabes, los 550 caballos, pero tenía el 18, que es el de tracción, en las 4 ruedas. Así que es un poco menos dramático, pero tiene un poco más de empuje. Amo ese auto. Así que tuve una superposición durante un par de años donde tenía el Gallardo y tenía el Jag. Pero luego pensé, esto es demasiado metal solo estando aquí. Así que terminé vendiendo el Lambo con la intención de hacer una mejora significativa. Ahora sabía que iba a mejorar y hablé sobre ese viaje durante un tiempo. Pero tomé ese dinero e incluso le puse un escape 2B y lo manejé durante unos 7 años. Y terminé vendiendo todo el mantenimiento, las mejoras, las modificaciones y las renovaciones de ese auto. Y terminé vendiéndolo por incluso un par de miles más de lo que había invertido en todos mis costos. Así que técnicamente gané un poco de dinero ahí. Compré el Jag, lo mismo lo compré durante el COVID. Así que durante 2018, justo al principio, cuando los precios estaban bajos y las tasas de interés también, lo tuve por unos 3 años y medio, creo que 4 años. Me encantaba, ese auto era perfecto, así que básicamente fui como saltando de uno a otro, saltando. Y mientras tanto, cada compra era un paso incremental hacia arriba, arriba, y mientras hacía eso, iba ahorrando un poco de dinero en el camino. Y ya sabes, buscando maneras de conseguir mi próximo auto. Bueno, trabajé duro, pasé los siguientes años esforzándome y, ya sabes, vendí los juguetes. Ya no tenía el Jaguar porque lo vendí aquí hace un par de años, el Gallardo ya no estaba, se lo vendí a un tipo afortunado en la costa oeste, creo que por la zona de Vancouver. Y así que no tenía nada, realmente no tenía nada, ya sabes, teníamos el M5, pero ya sabes, es un gran auto, pero necesitaba algo que realmente me motivara de nuevo. Y ya sabes, el Gallardo era ese auto, el Jaguar era increíble, pero el Gallardo tenía esa sensación especial, ese tipo de factor X, si quieres llamarlo así, que ni siquiera sentí en el Jaguar. Y el Jaguar era un auto increíble. Me encanta ese auto, pero el Gallardo simplemente tenía algo, ese factor X que lo traía en abundancia. Así que esos dos autos prácticamente se habían ido y yo sabía que necesitaba algo más. Y como ya mencioné la historia, cómo va esto, empecé a buscar, ya sabes, cuál es el siguiente paso, Huracán. Estaba viendo el Técnica, incluso estaba revisando los precios del Técnica, porque en ese momento no tenían el Temerario, pero estaba revisando los precios del Técnica. Luego revisé el 720 McLaren, estaba debatiendo eso, pero luego estaba pensando en la logística. El más cercano está en la costa, eso es como un viaje de 12 horas desde aquí, simplemente no es práctico para el mantenimiento. Entonces, ya sabes, Ferrari, que nunca realmente consideré como una marca de autos que pudiera conseguir, principalmente porque todos decían que tienes que ser parte del club, tienes que estar dentro, tienes que conocer a alguien, tienes que, ya sabes, abrirte camino desde abajo hasta llegar aquí. Y yo asumí que ese era el caso, así que nunca lo tomé en serio. Me encanta la marca, siempre pensé que eran la marca de autos más elegante y con mejor apariencia que existe. En mi opinión personal, de hecho, pasé muchos días de pista en Castro con personas que tenían, digamos, 458S y los llevaban al límite, los corrían, y eran los autos más capaces de la mayoría de los superdeportivos. Quizá no los más, drama aventador totalmente al límite en la pista y en las rectas. Sí, eso es drama, pero ¿sabes qué? Yo estaba listo para hacer algo, estaba buscando opciones, el aventador. Los precios empezaron a salirse de control en el 21 o 22 y como que me rendí con eso.
Los murciélagos manuales también se estaban yendo de las manos, subiendo de precio sin control. El 720 estaba llegando a un punto en el que pues a mi esposa no le estaba gustando mucho. El Lamborghini de McLaren era como, bueno, compras el último de los huracanes, probablemente es el mejor, pero también tiene menos potencia comparado con los demás. Y de repente me enteré de que el F8 ya no estaba disponible. Así fue como pasó. Sabía que tenía que tenerlo, lo supe de inmediato, y esto es lo que hace un entusiasta de los autos. Tienen que sacrificar, toma tiempo, y a veces la paciencia es una virtud, y de eso es realmente de lo que estoy hablando hoy. No se trata, ya sabes, de solo comprar, tirar, ya sabes, es fácil ser multimillonario y tirar una moneda, y ni siquiera creo que importe en ese punto lo que manejes. Realmente creo que aquellos que tienen más recursos de los que puedes soñar, creo que hay un elemento que ellos mismos pierden, en mi opinión personal. Ya sabes, cuando llegas a un punto en el que puedes comprar cualquier cosa y no te cuesta nada, solo vas y lo compras. Solo piensa en esto. Vas a la tienda, compras una barra de chocolate, fácil de pagar, ¿verdad? Es $1, lo pones ahí, compras una barra de chocolate, no es nada, ¿verdad? Fácil viene, fácil se va, es algo transaccional. Y realmente creo que en cierto nivel, cuando tienes ese tipo de dinero, se vuelve así. Pero para el resto de nosotros que no tenemos ese tipo de dinero, tenemos que ir subiendo poco a poco. De alguna manera, vamos avanzando con el tiempo y eso es exactamente lo que hice. Y como un verdadero entusiasta de los autos, estaba dispuesto a esperar. Estaba dispuesto a dar esos pasos, pero dejé ir muchos autos geniales en ese tiempo. En el proceso, ya sabes, también tuve otros autos geniales ahí, de los que, ya sabes, perdí dinero en todos durante el proceso. Intentando comprar un auto, divertirme un poco con él, perder dinero. Como cuando tuve un BMW 335 con el N54, ese fue un desperdicio de dinero. También tuve un Jeep TJ, ese fue un desperdicio de dinero. Tuve un Mustang GT, que también fue un desperdicio de dinero. Sabes, tuve muchos autos geniales en su momento, en la mayoría de ellos perdí dinero. Todos fueron divertidos en su momento y no me arrepiento de nada porque, como entusiasta de los autos, simplemente lo justificamos. ¿Verdad, verdad? Sabes de lo que hablo para la mayoría de ustedes que realmente disfrutan los autos y los autos divertidos. Todos pueden apreciar de lo que estoy hablando. No parece importar lo que cueste, lo harás a cualquier precio. Sé que muchas veces ahora existen opciones y la posibilidad de financiar y rentar autos extremadamente caros y mucha gente lo está haciendo. Para mí yo no quería irme por ese camino. Para mí eso es demasiado estrés, estar preocupado cada noche. Y luego, al final de la temporada, más vale que vendas ese auto o lo regreses al final de tu contrato de arrendamiento. Simplemente no se siente bien, nunca se siente permanente, aunque nada en este mundo es permanente. Simplemente se siente como algo así. Es un auto rentado, ya sabes, no es diferente a ir al lugar de rentas de Hertz y rentar, ya sabes, un Toyota Camry para el fin de semana. Simplemente no es tu auto, ¿verdad? Está padre que lo manejes, es más padre como experiencia, claro, pero simplemente no es tuyo. Y siempre, ya sabes, siempre me ha encantado la idea de, ya sabes, tener algo que pueda, ya sabes, que pueda pulir, que pueda limpiar, que pueda sacar y disfrutar en un día soleado. Y puedo hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, y puedo hacerlo el tiempo que yo quiera. Quedármelo 1 año, quedármelo 5 años, 10 años, lo que yo quiera. Al menos la opción está ahí. Y como un verdadero entusiasta de los autos, estoy aquí para probarlo todo. Y por eso, ya sabes, he hecho esos sacrificios y realmente creo que no sucedió de la noche a la mañana. Este tipo de autos rara vez se consiguen de la noche a la mañana, a menos que seas extremadamente rico. En mi caso, tuve que buscar los recursos, tuve que ir avanzando poco a poco, hasta llegar al punto. Llegué al punto en el que finalmente pude permitirme gastar algo de dinero en este auto, y eso fue exactamente lo que hice. Así que eso es lo que la mayoría de nosotros, los entusiastas, hacemos. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué tipo de sacrificios has hecho por tu auto soñado favorito? Y puede ser en cualquier nivel. Quiero decir, ya sabes, ya sea que un auto de $80,000 o uno de $30,000 sea tu auto soñado o que un auto de $500,000 sea tu auto soñado. Auto. ¿Qué se necesitó para hacerlo legalmente? Por supuesto, legalmente esa es la única manera y siempre he creído que esa es la única forma de hacer esto. De todos modos, no te preocupas por eso, duermes mejor por la noche y realmente crees en tener tu propio auto. Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué tipo de sacrificios han hecho ustedes allá afuera en términos de satisfacer, de calmar esa inquietud, por así decirlo? Comprar ese juguete, comprar ese auto especial que siempre has disfrutado y bueno, ya estoy un poco más grande, pero no es una crisis de la mediana edad. Siempre he sido ese tipo que siempre ha disfrutado de sus autos para entusiastas y el 296.
Me encanta no me canso de verlo, pero ojalá pudiera salir a manejarlo. Lamentablemente todavía tenemos todo esto, o sea, todavía hay nieve en el suelo. Por el amor de Dios, no sé qué está pasando aquí. Seguimos aquí. Básicamente estamos a principios de abril y todavía estamos lidiando con la nieve. No lo entiendo. Así que todavía va a pasar un poco de tiempo antes de que podamos sacar el Ferrari a la carretera. O sea, mira esto, tenemos hielo, tenemos grava, mira esto, eso está asqueroso. De ninguna manera voy a manejar el Ferrari en esas condiciones, así que va a tomar algo de tiempo. La ciudad tiene que venir, tenemos que derretir todo esto y la ciudad tiene que venir a raspar la grava y limpiar todo eso. Y luego necesitamos unas buenas lluvias y ya estaremos listos, pero sí planeo sacar esta unidad muy pronto. Esa es la esperanza. Dicen que la próxima semana va a ser más calor, pero de nuevo, me gustaría escuchar sus opiniones y saber qué sacrificios han hecho personalmente para lograr tener su auto soñado. Por favor, déjenme un comentario y como siempre, que tengan un día maravilloso. Nos vemos. Adiós.